A raíz de un post en inglés en julio de 2023, me puse a buscar sobre el lenguaje neuroafirmativo en Google, en español, y el resultado fue casi nulo. La verdad es que encontré 7 resultados, pero que además no estaban relacionados con la temática. Así que mis sospechas de que no había casi literatura en español sobre lo del lenguaje neuroafirmativo se estaban cumpliendo. En realidad buscaba el término en Google para ver qué se había escrito sobre él y si se escribía neuroafirmativo junto o neuro-afirmativo. Hola familia, estoy aquí para compartirte un fragmento de mi artículo Lenguaje neuroafirmativo en terapia de lenguaje, logopedia consciente y respetuosa, que puedes encontrar en mi blog desde agosto del año pasado, del 2023. Estoy por aquí porque sé que algunas de vosotras preferís escuchar las cosas más que leer, o también quizás es que no has encontrado este artículo, por lo tanto te lo traigo por aquí y luego puedes ir a la descripción para leerlo con calma, estará enlazado, y también porque en el artículo hay enlaces a otros artículos y a otras informaciones interesantes. Hace años que me cuestiono muchas cosas. Una de ellas son los diagnósticos y las etiquetas. Creo que pueden hacer mucho daño porque, por desgracia, no siempre son correctos o no se transmiten a la familia de manera adecuada ni empática. Y lo digo desde la experiencia de que me lleguen familias que han sido atendidas en centros de atención temprana o centros privados de psicología y logopedia y no les han tratado demasiado o nada bien. Les han lanzado, hay sospechas de autismo que les ha caído como jarra de agua fría. Les han hablado de retrasos del desarrollo y de autismo en la primera sesión que la psicóloga veía al peque, o incluso pediatras que han dicho estas cosas en consulta. Y entonces les han mandado atención temprana para luego encontrarse con una lista de espera larguísima de meses y no tener ninguna solución ni ayuda en ese momento y en cambio una preocupación enorme. O la psicóloga que siempre que les ve se enfoca en lo negativo, en lo que el peque no puede hacer, en lo que le falta, en lo lento que va. Y esto no me lo invento, son ejemplos reales de mis familias, continuamente. En este artículo, que puedes encontrar, como te decía, enlazado en la descripción, em, abordo este concepto del lenguaje neuroafirmativo que, como te decía, casi no existen referencias al español. Voy a describir de qué se trata y qué gran importancia tiene. Voy a dar ejemplos y voy a explicar también cómo lo pongo en práctica en mis sesiones de logopedia consciente. Pero esto no lo escucharás en este audio. Para eso, ve a la descripción y puedes leer el artículo entero. O en otra ocasión haré otro audio. Este artículo está dirigido a familias y profesionales. Me enfoco en peques autistas, pero el lenguaje neuroafirmativo se puede usar con cualquier condición del desarrollo. Para hacer una pequeña introducción, lenguaje neuroafirmativo se contrapone al lenguaje dirigido por el déficit. Este último es el que impera en la mayoría de centros y consultas, el lenguaje usado por una gran mayoría de profesionales y que causa tanto daño. Dicho de otra manera, el lenguaje neuroafirmativo va en contra del típico lenguaje patologizante de la medicina, psicología y logopedia tradicional. Pienso que cambiar el lenguaje con el que nos referimos a las condiciones de desarrollo o, en último término, a niños y niñas, es el primer paso para que profesionales podamos proporcionar a las familias un acompañamiento mucho más empático y empoderante, y que las familias conozcáis esta mirada respetuosa de todos los desarrollos para que podáis ver a vuestro peque con otra mirada mucho más positiva y optimista. También sabréis qué cosas tenéis derecho a pedir si veis que los profesionales no os están tratando, ni a vosotros ni a vuestros hijos, de la manera como os merecéis, con empatía, respeto y dándos el apoyo que necesitáis. En estos párrafos ya has podido ver algo del lenguaje neuroafirmativo que he usado. ¿Te has dado cuenta? He hablado de condiciones del desarrollo y no de trastornos. Y a continuación vas a ver más en profundidad todo esto y con ejemplos. ¿Qué es el lenguaje neuroafirmativo? Para este artículo parto del trabajo de Carrie Ebert. Ebert es una Speech and Language Pathologist o patóloga del lenguaje y habla norteamericana
especialista en apraxia infantil y autismo, mamá de un adolescente autista, conferenciante y divulgadora. Ya en un artículo que escribí en noviembre de 2021, que titulé como Neurodiversidad, un enfoque respetuoso del autismo, que puedes encontrar en mi blog y enlazado en este artículo que tienes en la descripción, ya citaba a Ebert, recogiendo citas y referencias suyas que hacían zarandear paradigmas e ideas establecidas para poder pensar hacia un nuevo horizonte. Sin embargo, en ese artículo no había hablado sobre este término o concepto de lenguaje neuroafirmativo, y es porque no lo conocía, o mejor dicho, poco existía al respecto. Después de buscar sobre el uso de este término, descubrí que no fue hasta 2022 que se empezó a usar por algunas profesionales en Estados Unidos. Una de ellas fue Ebert, aunque ella misma me dijo que ella no acuñó el término. El lenguaje neuroafirmativo es ese que ve las fortalezas de los peques autistas. Es entender que un peque autista o dentro del espectro se desarrolla de una manera tan válida como cualquier otra persona. Es quitarle al autismo la carga que siempre se le ha asociado de enfermedad, trastorno, patología, déficit, y en cambio es hablar de condiciones, ritmos, características únicas y diferentes, pero no anormales ni desviadas. Hace un par de semanas, cuando escribía este artículo, es decir, en 2023, apareció en mi feed de Instagram una nueva publicación de Ebert, donde llamaba a usar un lenguaje neuroafirmativo para reducir el estigma asociado con el diagnóstico del autismo. Y enseguida me pareció tan clara, tan ilustrativa, que le escribí un mensaje para pedirle permiso para traducir aquella tabla, en la que Ebert comparaba lo que es lenguaje dirigido por el déficit y lenguaje neuroafirmativo. Esto bueno, lo verás en el artículo o si no, en otro audio voy a grabar sobre esto también. Eber me respondió que por supuesto podía hacerlo, que necesitábamos difundir este mensaje, a cuantas más personas mejor. Yo le dije que en español carecemos de este tipo de publicaciones, con un mensaje tan empoderante y positivo, que deja atrás el lenguaje patologizante, como Eber denomina. Y fue así como traduje aquella publicación de Ebert y compartí en mis redes. ¿A quién beneficia usar un lenguaje no neuroafirmativo? Hablar de las condiciones del desarrollo infantil con palabras con tal carga negativa, patologizante, no me parece que beneficie a nadie, especialmente no beneficia a las familias ni a los niños. Este lenguaje solo consigue llenar de preocupación y desempoderamiento a las familias, con peques que no siguen el desarrollo normal o estándar, entre comillas. Y este lenguaje llega a los propios niños, configurando su autoestima y su autopercepción. De esto también hablaré un poquito más adelante, en un apartado donde hablo de reformulando el autismo, lenguaje respetuoso para referirnos a los peques, por Emma Ward. Tal como hablaba en mi artículo sobre neurodiversidad, las palabras que hemos usado a lo largo de la historia para lo diferente, para los que tienen necesidades especiales, entre comillas, han ido cambiando. Pero todavía hay muchos profesionales que siguen refiriéndose a trastorno y patología cuando se refieren a condiciones del espectro autista. Hay profesionales y propuestas que llaman a usar los términos condición, reto, características y ritmos como lenguaje positivo y empoderante, con carga positiva. Pero lastimosamente todavía falta mucho camino que recorrer. La mayoría de profesionales siguen usando manuales estándar de diagnóstico donde se sigue encontrando el nombre de trastorno del espectro autista, que está dentro de los trastornos del desarrollo. Por ejemplo, en el manual de referencia por excelencia, el DSM-5, es así, es el trastorno de espectro autista. Además del nombre que asignamos a esa condición, porque no es un trastorno, también es importante ver cómo se describe. Otra vez encontramos palabras y expresiones que se centran en el déficit. Por ejemplo, algunos de los criterios diagnósticos del DSM-5 para el TEA son los de deficiencias persistentes en la comunicación social y patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Deficiencias, restrictivo, repetitivo, son palabras con carga negativa y centradas en el déficit.
El lenguaje neuroafirmativo quiere alejarse de todo este lenguaje lleno de connotación negativa y patologizante e ir hacia una visión normalizadora de las diferencias. Las mismas siglas TEA significan trastorno del espectro autista, centradas en el déficit, entre comillas, y esa supuesta enfermedad, entre comillas. El lenguaje neuroafirmativo considera que es mucho mejor llamarlo condición o diferencias dentro del espectro autista o simplemente autismo. Y enseguida hablaré más sobre ello. Importancia de este término del lenguaje neuroafirmativo. Primero, que cuando escribí este artículo, habían, como te comenté, 7 resultados en español, que además muchos de ellos no tenían relación con el tema. Y otro, por ejemplo, era una página de Estados Unidos traducida al español, es decir, que la lengua original era el inglés. Puedes ver que esto es real porque hice capturas de pantalla y están en el artículo enlazadas. Y es por eso, por todo esto, que me dispuse a escribir este artículo para hacer que crezca el conocimiento y la consciencia sobre lo que es lenguaje neuroafirmativo y poder transmitir a familias y educadoras, psicólogas y logopedas que tenéis a peques que tienen un funcionamiento diferente que varias cosas. En vuestros peques no hay nada que arreglar o nivelar, que vuestro hijo tiene un funcionamiento y desarrollo distinto, tan válido como cualquier otra persona. Vuestro hijo tiene unas fortalezas únicas que quizás ya conocéis o quizás vais a tener que descubrir. Podéis acompañar a vuestro hijo o hija en su desarrollo de manera respetuosa, empática y favorecedora de todo su potencial. Y además, de manera más sencilla de lo que puedas imaginar. Como te decía, en mi artículo sobre neurodiversidad y en las publicaciones que estuve haciendo durante esta época que estaba escribiendo este artículo, todo empieza por cambiar paradigmas y el lenguaje que usamos para definir y describir las cosas. Yo conozco a varios profesionales que hacen que el mundo avance hacia conseguir el respeto, el entendimiento y el saber acompañar de la mejor manera la diversidad, concretamente la neurodiversidad. Y me incluyo entre estas profesionales, pues toda mi vida me han movido diferentes causas de discriminación y opresión y hace años que divulgo sobre comunicación empática y no violenta. En concreto, aquí, en Creciendo con las Palabras, trabajo cada día para hacer de la logopedia algo mucho más allá de la, abro comillas, rehabilitación de las dificultades o patologías del lenguaje y el habla. Cierro comillas. Para mí ser logopeda es comprender la profundidad de lo que implica comunicarnos, pasando por la importancia de la empatía. Empatía hacia los peques y a las familias, para que éstas también puedan tratar con más empatía a sus peques. Peques que a su vez van a desarrollar su capacidad de empatía. Mi gran pasión es ayudar a las familias a tomar conciencia de que la comunicación que dirigen a sus hijos desde bebés tiene un gran impacto en su desarrollo. Los lazos afectivos y las interacciones diarias tienen un impacto significativo en la autoestima, la confianza y el desarrollo emocional del niño. Por supuesto, todo esto también influirá en cómo el peque va desarrollando sus capacidades comunicativas y de lenguaje. Y hasta aquí este primer fragmento de este artículo sobre el lenguaje neuroafirmativo que puedes encontrar enlazado en la descripción de este vídeo y a continuación podrás encontrar más contenidos por aquí el canal donde voy a compartir más fragmentos de este artículo y de otros. Espero que me dejes en comentarios qué es lo que más destacas de esto, si ya conocías sobre lenguaje neuroafirmativo, si ya conocías el concepto, pero no sabías que tenía este nombre, y cualquier cosa que quieras comentarme, me encantará leerte. Hasta la próxima.